¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad les traigo un nuevo leak recientemente descubierto que trae más información acerca de KOF 15, datos realmente interesantes de varios personajes. Antes de comenzar con este te advierto que esto puede contener spoilers, así que tú decides si verlo o no. También esto es un posible leak, por lo que puede ser real o falso. Yo solo comparto la información con ustedes. Ustedes son jueces y decidirán si creer o no en esta información. Ya aclarado esto, iniciemos con este nuevo leak. Publicado el 25 de noviembre de este año, un usuario chino hizo estos dos diferentes posteos, una publicación con fondo negra y otra blanca. No encontré la publicación original para dejarla como fuente, pero sí encontré a alguien que lo compartió 4 días después, el 29 de noviembre de 2021 en el sitio Baidu. Así que esto prueba que fue mucho antes de siquiera pensar en la revelación de K49 en KOF 15. Iniciemos la traducción de estos posteos y analicemos poco a poco lo que dicen. Comenzamos con el posteo con fondo negro. 1. Equipo de K, Máxima y Whip. Equipo de Ashe, Kukri y Elizabeth. Equipo de Ness, Kula, Ángel y un recién llegado con gafas de sol y brazos robóticos. Aquí, como dijo el anterior leak, estos tres equipos son los últimos en ser revelados. Coincide en todo con el leak anterior, pero da increíbles detalles acerca de la inclusión de K49, llamándolo como recién llegado, entre comillas, dando descripción de sus nuevas gafas y sus brazos robóticos. De ser este leak real, esto ya podría confirmarlo, porque se ha cumplido a la perfección. 2A. El modelo 3D de Elizabeth puede hacer que los jugadores se quejen. Aquí nos anticipa que el modelo 3D de Elizabeth hará que la mayoría de nosotros nos quejemos de cómo luce. Esperemos que esto no sea así, pero es probable que sea un traje similar al de KOF 13, que no gustó tanto como el de KOF 11. 2B. La historia de fondo y la paleta de color de la ropa del recién llegado recuerdan a las personas a un personaje del pasado específico. Aquí nos hace referencia a que Kronen hace una referencia clara a K49. Aún no se sabe si son el mismo personaje, unos especulan que sí y otros que no. Yo me inclino a que sí, son el mismo personaje. 2C. Ángel tiene una buena relación con el recién llegado. El recién llegado gasta dinero robando efectivo a niñas pequeñas. Aquí ya nos comparten algo del lore respecto a Kronen. Según esto, se lleva muy bien con Ángel y además para sobrevivir, roba el dinero de niñas pequeñas. Ya veremos si esto se cumple. Hay que estar atentos a la biografía de su equipo cuando sea revelada en la página oficial. 3. Kula se siente excluida por K y Máxima, por lo que los deja. Entonces en su camino, ella vio a Ángel y al recién llegado. Después de eso, al principio los culpó a ambos por lastimar a Foxy en el pasado. Aquí refiriéndose a los hechos ocurridos en KOF 2001. Aquí varios han creído que Foxy murió, pero esto nunca fue así. Solo fue lastimada por K49, lo que sí, nunca se supo qué sucedió luego de eso, si Kula luchó contra Ángel y K49 o estos escaparon luego. Volviendo al leak, más tarde Ángel y el recién llegado se comprometen con ella y se unen a Kula debido al helado. Aquí la traducción no es muy clara al respecto, pero el motivo de unión es el helado. En teoría, Ángel y K49 quieren que Kula se una a su equipo y la convencerían con el helado. Kula forma una buena relación con ellos a través del helado. Habrá que esperar a la biografía del equipo para saber cómo finalmente estos dos se unieron, pero todo parece indicar que es por el helado. 4. El final del Orochi Team. Apuntan a la novia de Kyo, Yuki. Aquí nos dice que el ending del Orochi Team en KOF 15 se basará en ver cómo Yashiro, Shermie y Chris van tras Yuki, la novia de Kyo. Como sabemos, ella es descendiente de la Kushinada. En KOF 97 tuvo una gran importancia en la historia. En resumen, al ser descendiente de esta diosa, los Hakeyu, al sacrificarla como ofrenda, podrán revivir a Orochi. Al parecer, aquí intentarán hacerlo nuevamente luego de fracasar en el 97. Yuki, en teoría, sigue estando en una relación con Kyo, pero no se ha hecho mención hace ya bastante tiempo. 5. El anfitrión del torneo y el jefe no tienen nada que ver. El jefe es una especie de alto nivel que va más allá del género. Aquí se hace fuerte la teoría de que el anfitrión y el jefe no tienen nada que ver, como sucedió con Antonov y Burst en la entrega anterior. No nos da demasiados datos acerca del jefe, pero da a entender como que no tiene género. Bien, ahora pasemos a traducir y analizar lo de la publicación con fondo blanco. 1.
Kronen es el líder del equipo, Ángel solo lo llama K49 directamente. Algo muy interesante, ya desde esta publicación de noviembre nos dan el nombre del personaje, Kronen. De ser esto cierto, sería una prueba irrefutable. Además, dice que Ángel será la única que se refiere a él como K49. Un gesto bastante lindo, la verdad. 2. En el final del equipo de Orochi, Yashiro planea hacer que Kyo y Yuki se separen, pero Shermie lo rechaza ya que ella está impresionada por su amor. Aquí nos dicen que Yashiro planea hacer que Kyo y Yuki se separen, esto para hacer que sea más fácil el raptarla y sacrificarla, pero Shermie le dice que no lo haga, ya que su amor es demasiado grande, dando a entender de que si lo intentan, fracasarían. 3. La actitud hostil de Isla hacia Shun proviene de sus celos. Ambos son huérfanos y ambos tienen habilidades de lucha similares, pero solo Shun tiene el amor de su maestro y amigo, algo que ella no tiene. Un dato bastante interesante que marcaría el paralelismo y diferencia entre estos dos protagonistas. 4. Shun e Isla pierden el control simultáneamente en algún momento del modo historia. Shun lo supera con el aliento de la gente que lo rodea, mientras que Isla falla, ya que no tiene a nadie cercano. Algo de lo más interesante, Shun está rodeado de mucha gente que lo quiere, Meitenkun, su maestro Tung, Terry mismo, ahora seguramente Benimaru. En cambio Isla al parecer está sola. Seguramente si esto es cierto, por lo visto en los fragmentos del modo historia, Shun intente ser esa primera persona que se preocupa por ella, intentando salvarla. 5. Si crees que el modelo de Whip es malo, no estarás satisfecho con el de Elizabeth. Esto parece ser dicho directamente hacia mí, ya que fui una de las personas a las que no les agradó el modelo de Whip. Aquí nuevamente nos vuelven a remarcar que el modelo de Elizabeth será muy malo. Ya esto me está preocupando sinceramente, ¿qué tan malo puede ser? Es que me imagino a Elizabeth y ella luce bien de cualquier forma, deberemos esperar para averiguarlo. 6. Rugal está entre los DLC. Aquí nos tiran este dato que va en contra del leak anterior. Lo único que en principio no coincidiría es que Rugal está entre los DLC. Si esto es cierto, estaría con un equipo, ya que los DLC en esta ocasión vienen por equipos. El leak pasado hablaba de que Rugal podría ser el organizador del evento y subjefe del juego, siendo una especie de personaje desbloqueable. Sin embargo, aquí lo dan como DLC. Una teoría que tengo que uniría a ambos leaks podría ser el hecho de que Rugal sea un personaje especial, es decir, te lo den gratuitamente por preordenar el juego. Será el subjefe, pero no podrás utilizarlo si no lo preordenaste. Para aquellos que no pudieron preordenar el juego y obtenerlo, se venderá aparte como un DLC suelto, caso similar a lo que ocurrió con la planta piraña en Smash o Shao Kahn en Mortal Kombat 11. Sería una buena manera de explicar todo esto. En fin, hasta aquí llega el leak del día de hoy. Bastantes datos interesantes ha arrojado esto. Sin lugar a dudas, me llama mucho la atención lo del modelo de Elizabeth. Ya veremos en las próximas semanas qué ocurrirá. En teoría, esta semana no tendríamos tráiler, pero nunca digas nunca con SNK. Lo que sí tendremos es la segunda beta abierta de KOF 15, con los horarios en pantalla para toda Latinoamérica y España. Los espero en mi directo de Twitch, donde estaremos jugando con los nuevos 8 personajes disponibles. Eso ha sido todo por ahora. Mañana y el miércoles estaré subiendo más videos. Espérenlos con ansias, activen la campanita, síganme en Twitter y suscríbanse para no perderse mi contenido. Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.